Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Mi nombre es Waldemar Serrano, agradeciéndote tu sintonía, agradeciendo también que nos estés siguiendo en las redes sociales. Dale la campanita en YouTube, recuerda que para que cada vez que tengamos un contenido nuevo, pues así lo puedas ver. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Lo conocí yo bailando clases y cogiendo clases de salsa, específicamente allí en el Choliseo con el proyecto de Cambio en Clave con Rafa Cancel. Y curioso, cuando un día llego, ya yo había cogido varias clases y de momento este día llego y veo a que estaban los maestros, pero en la esquina había un intérprete de señas. De momento comenzaron las clases, nadie sabía quién era la persona, ¿verdad? Que estaba mirando a esa persona que estaba dando las señas o las instrucciones o ¿verdad? Lo que decían los maestros, pues esta persona lo estaba interpretando. Luego de varias clases, entonces conocí quién era nuestro invitado de hoy, así que le damos la bienvenida a Ángel Homie Maldonado, quien es una persona sordo impedida, o bueno, sordo, y eso fue una de las cosas que estábamos hablando antes de comenzar. Así que bienvenido a Hackeando la Mente y gracias por aceptar. Y tenemos también a Bianca Vega, quien es amiga del intérprete y a su vez es quien será la persona, ¿verdad?, que estará hablando o estará fungiendo la voz de Omi. Que con mucho cariño pues le decimos. Así que bienvenido, Omi, y gracias por aceptar la invitación. Hola, mi nombre es Ángel Omi. Muchas personas me llaman Omi, ¿verdad? Porque me conocen con cariño y esta es mi seña. Muy bien, así. Cuéntame, antes de comenzar, quisiera preguntarte, Omi, en Puerto Rico no hay un censo exacto de cuántas personas sordas hay como tal, pero se estima que son sobre 250,000 personas. ¿Eso es, estamos más o menos en esa cantidad o son muchas más personas? Ok, yo he visto en Puerto Rico, ¿verdad? Muchas personas sordas, sí. Como entre 200,000, sí, se pudiera decir. Más, sinceramente, no sé. Porque, por ejemplo, en Orocovi hay muchos sordos. Eso es una comunidad aparte. En Ay Bonito también hay otra comunidad de sordos. En las áreas de campo también hay muchos sordos que las personas no saben que son sordos. Por esa razón tampoco salen en los censos. Y también en esos lugares los mismos sordos tienen su propio lenguaje de señas hogareño. Interesante. ¿Por qué no se supone que se les reconozca a las personas sordas ¿verdad? Que no se les diga que son sordomudos? Ok. Sordomudo, no. Pues te voy a explicar por qué. El sordo puede utilizar su voz, aunque, ¿verdad? Puede sonar como raro. Algunos gritan, otros pueden hablar bien parecido a los oyentes a través de terapias del habla. Y hay muchas otras cosas que hacemos con nuestras voces. Por eso no nos llamamos sordomudos. Perfecto. Eh, Creciendo, cuéntanos cómo fue tu vida, ¿verdad? Siendo sordo y el mundo que está exterior, pues no está acostumbrado a tener una relación con personas sordas. ¿Cómo fue esa crianza? Pues yo a medida que fui creciendo, ¿verdad? Yo nací, pero yo no escuchaba nada. Mis padres, ellos trataban de enseñarme la biolectura, tocando la garganta para sentir las vibraciones. Me pusieron después los audífonos con el tiempo, se llama un FM. Como a los 4 o 5 años, pues comencé utilizando esos audífonos FM y seguí tratando de escuchar lo que tenía a mi alrededor hasta que podía identificar ciertos tipos de sonidos con el objeto que era.
Luego de eso, ¿verdad? Después de tanta terapia del habla, que fui a la escuela, escuchaba un poco con los audífonos, pero aún así había muchas cosas que no lograba entender. Porque no tenía intérprete, no había intérprete. Hasta que creo que en 10º grado pusieron a un intérprete para que me ayudara, pero pues yo no sabía para ese tiempo lo que significaba un intérprete. Entonces cuando comencé a ver que me hacía señas y me explicaba las cosas, yo, ok. Pero solamente, disculpen, solamente me interpretaban una clase. Carpintería. Era la clase de carpintería y ya eso era todo. Como 2 horas de esa clase yo cogí con un intérprete. El resto de las clases, español, inglés, matemática, nada de intérprete, no habían intérprete. Pero está bien porque como quiera yo sacaba buenas notas, así que pude desarrollarme, pude hacer todo lo que me proponía y mis padres conmigo, ellos bregaban muy bien. Cuando llego a 4º año, me gradúo, lo más bien, me voy a trabajar rápido. ¿A dónde fuiste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer empleo? Mi primer trabajo fue en California. Para aquellos que nos están escuchando y nos están, ¿verdad? Que no nos están viendo, ambos están clarificando, o Bianca está clarificando con Omi, ¿verdad? Están clarificando porque, pues, obviamente, Bianca no está en su mente, así que tiene que clarificar antes de continuar. Ok. California Closets. California Closets. Closet, Okay. Closets. Closets, ajá. Ok, gracias. Exacto. De nada. Pues ayer trabajaba creando los closets para poner la ropa, los zapatos y todo eso. Y esa fue una de las experiencias con las que seguí desarrollándome. Pero eso fue también durante mis estudios en 4º año. Okay. Yo estudiaba y luego de eso practicaba en ese trabajito. Hasta que terminé. Perdón, es que como lo estoy viendo en el screen se me hace difícil verlo ahí. Seguro. Ahí la están. UCEL. Que estaba trabajando en la UCEL allá en Bayamón. Él estaba trabajando ahí. Perfecto, hasta yo estoy entendiendo aquí. Qué chévere. Es que yo nunca había escuchado eso. No, pero tranquila, pero estamos, estamos aquí todos aprendiendo. Qué chévere. Dentro de del mundo de los sordos, y yo comencé a escuchar sobre el mundo de los sordos hace como unos 10, 15 años atrás, cuando empecé un día que estaba en un Starbucks, específicamente el que está en Atorrey, cuando de momento habían 10 personas que eran sordos y estaban hablando entre ellos, y luego entonces pregunto que como un día a la semana, o sea, a alguien del staff de Starbucks me dicen, fui a preguntar, ven acá, y ellos se reúnen aquí, y me dice, sí, ellos se reúnen aquí creo que toda la semana, y de ahí entonces fue que empecé a comenzar, ¿verdad?, a escuchar sobre la comunidad sorda en Puerto Rico. Cuéntanos cómo surge ese movimiento de reunirse en Starbucks, si conoce. Ahí Bianca le está explicando, ¿verdad? Poco a poco mi pregunta para... Pues al sol de hoy yo no sé, porque hace años atrás, ¿verdad? Desde que yo era pequeño, pues yo nunca pude compartir así con personas sordas. Yo no sabía nada sobre la cultura sorda, lo que es
Él sabía sobre el Colegio San Gabriel, pero nunca, ¿verdad? Nunca había ido para allá. Pero antes que siga, el Colegio San Gabriel, para los que nos están escuchando, nos están viendo, es un colegio especializado en personas sordas. Sí, sí, exacto. Entonces, pues yo no sabía nada de eso, pasan los años y creo que Para el 2004, dijo. 2008. 28 años, ok. Ujú. A mis 28 años, pues mi hermano, ¿verdad? Me dice, mira, hay unos sordos que se están compartiendo y se están reuniendo y yo, ok. Yo era, ¿verdad? A mí me daba un poquito de vergüenza, yo era bien tímido. Pero nada, yo decidí ir a esa reunión en Starbucks. Y ahí entonces comencé a compartir con los sordos. Y me sentí muy bien, de verdad. Me sentí que pertenecía allí, el mismo lenguaje. De verdad, fue algo extraordinario. Y luego de eso comencé a ir todos los miércoles a Starbucks. Debe de ser bien difícil vivir en una sociedad en donde la inmensa mayoría de las personas no saben lenguaje de señas y no se pueden comunicar con ustedes. ¿Cómo tú podías manejar el estar trabajando en la UCEL, en California Closets, en la escuela, o sea, en tu vida cotidiana? ¿Cómo tú te comunicabas con las personas, verdad? Dado el hecho de que ellos, verdad, las personas no sabían el lenguaje de señas. Ok, pues durante el proceso, ¿verdad? Cuando yo estoy creciendo, en realidad todo el tiempo yo tenía que hablar y pronunciar las cosas y con la terapia del habla, pues así era más como podía comunicarme con los oyentes, porque en realidad utilizaba mi voz para que ellos me entendieran. En la UCEL, Ajá. ahí también, cada vez que iba a diferentes lugares para hacer el trabajo y aprender de la experiencia, pues igualmente utilizaba mi voz porque nadie sabía el lenguaje de señas, así que tenía que utilizar la biolectura y los audífonos que tenía puestos. Así que fue bastante difícil el tú poder comunicarte con las personas. Sí, Okay. es bien difícil. Me gusta porque le está entendiendo, aunque ¿cómo llegas a la clase de salsa de cambio en clave? Pues cuando fuimos a Starbucks, estaban dando una promoción sobre unas clases de salsa, estaban anunciando que estaban buscando sordos que participaran de ese proyecto. Y a mí me interesaba mucho porque creciendo con mis padres, ellos ponían mucha música de salsa. Y pues yo sabía lo que era la música de salsa, como la escuchaba todos los días. Así que yo pues decidí ir, acepté la invitación para coger una clase de básico, luego básico 2, intermedio 1 y 2. Cogió cha-cha-cha Ajá. también. Sí, me acuerdo. Oye, si te digo, si cogió varias clases conmigo. Cogí bomba. Sí, Sí, estuvimos sí, juntos. nosotros dos estuvimos muchas veces. Él y yo cogimos la misma clase de cha-cha-cha, me acuerdo de eso. Ujú. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Cuando llegaste, habían sobre 300 personas ¿verdad? En el atrio del Coliseo, o sea, del Choliseo. O sea, ¿cómo te sentiste cuando llegaste y había todas esas personas allí? Wow, es verdad, habían tantas personas. Yo estaba, no sabía, me sentía tan que no encajaba y tan nervioso, pero pues poco a poco unas personas me preguntaban y tratábamos de comunicarnos y así fue fluyendo poco a poco. Mientras fueron pasando las clases, ¿verdad? Pues son 8 clases o sea, cada clase tiene 8 módulos. Cuéntanos cómo fue que empezaste el jangueo, ¿verdad? Porque parte eran las clases, pero después o sea, nosotros salimos a bailar en grupo. Cuéntanos cómo fue que te fuiste integrando a esos grupos de jangueo.
Ok. Pues mi grupo, el grupo de salsa básico, Ujú. ellos habían invitado para ir a janguear, a bailar salsa, y yo pues nunca había ido, no sabía mucho de eso. Y pues nada, les di mi número de teléfono, me añadieron al grupo de WhatsApp del chat y fuimos y yo lo disfruté un montón, me encantó tanto bailar con cada persona que fue allí, de verdad. Así que fue este primer grupo que cogiste o sea, la primera clase que te incluye entonces al jangueo. Oye, y cuando estamos hablando del jangueo, es que dentro del mundo de la salsa, antes de la pandemia, cuando tú cogías salsa, regularmente salían las personas, ¿verdad? De la clase y salían a diferentes lugares que daban salsa los lunes, los martes, los miércoles. O sea, cada día tenía un sitio diferente y eso es lo que hacíamos, ¿verdad? El jangueo es como se le llamaba a eso como tal. Cuéntanos cómo empiezas entonces, ¿verdad? ¿Cómo te empiezas a integrar al mundo de la salsa y cómo fue la aceptación de la gente, ¿verdad? Porque una cosa es que supieran que Omi era una persona, ¿verdad? Pues que no escuchaba, pero otra cosa es cómo Omi podía ir a un lugar, sacar a una mujer, ¿verdad? Para bailar la salsa y que ella no supiera que tú eras sola. O sea, ¿cómo era ese proceso de tu parte? Esto me encanta porque en lo que Bianca está haciendo, yo tengo que verla, a ver cómo ese espacio en blanco, pues no está en blanco. Así que, pero aquellos que están mirando, pues saben que están en ese proceso entre Bianca y Omi comunicándose. Cuéntanos ahora. Bueno, la primera vez que fui a un lugar para bailar, eh, pues me gustó, ¿verdad? Ir a bailar. Habían personas que ya yo conocía, que ellos sabían bailar. Habían personas que las conocía ahí mismo y me, mira, ¿quieres bailar? Ah, pues sí, ya acepté y nos pusimos a bailar. Ah, mira, ¿quieres bailar? Y así seguí yo también preguntando y bailábamos y ya. ¿Cuán importante ha sido el baile para tú poder conectar con otras personas, ¿verdad? Específicamente el baile de la salsa o la comunidad salsera, para tú poder conectar con otras personas y que empiecen a educarse sobre esta comunidad? Para mí, pues el baile, ¿cómo te explico? Es que yo amo el baile. Y pues, en realidad, cualquier persona que, por ejemplo, que yo vea que baile mal o bien, lo que sea, uno, mujer, hombre, lo que sea, uno se conecta y uno puede, por ejemplo, yo te ayudo a arreglar algunos pasos y esa es la forma de conectar con otras personas. ¿Eso te ha ayudado a educar a otras personas sobre la comunidad sorda? Porque lo que entiendo es que hay mucho desconocimiento todavía sobre la comunidad sorda, sobre que son capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, hoy yo tengo una camiseta, ¿verdad?, que dice igualdad, porque me compré la camiseta porque yo creo que no debe haber ventajas, yo creo que debe haber una igualdad. Y entonces en esta sociedad todavía pues no estamos en ese estado ideal, ¿no? En donde las personas sordas pues tengan, ¿verdad? Pues la igualdad. Eh, Cuéntanos qué nosotros podemos hacer, las personas que no estamos, ¿verdad? Que podemos escuchar, qué podemos hacer para poder empezar a ser inclusivos, para incluirlos a ustedes en las actividades, así como lo hizo Rafa Cancel, ¿verdad? Con este proyecto experimental de Cambio en Clave. ¿Qué nosotros podemos hacer en el día a día para poder incluirlos a ustedes en el mundo? Pues, ¿qué pudieran hacer? Bueno, para los oyentes, pues, a veces como no saben sobre la cultura del sordo, ¿verdad? Como habías dicho ahorita, pues necesitan, obviamente, aprender más sobre esa cultura para que puedan entender
más claro nuestras necesidades. Nosotros, sordos, necesitamos, nosotros los sordos no siempre vamos a estar quedándonos atrás y como si estuviéramos siguiéndolos a ustedes. Nosotros también tenemos que estar adelante como líderes también. Es importante, ¿verdad?, que los oyentes, perdón, es importante que los oyentes entiendan a la comunidad sorda. Seguro, pero ¿qué podemos hacer nosotros para, ¿sabes? ¿Cuáles son las cosas que debemos de conocer nosotros, verdad? Porque este podcast lo que queremos hacer es que educar a la gente. Así que vamos a empezar a educarlo. ¿Cuáles son las primeras 3 cosas, 4 cosas que nosotros debemos de entender de la comunidad sorda en Puerto Rico? Wow, déjame ver. Em, es que son tantas cosas en la comunidad sorda que no sé ni dónde empezar porque cada sordo es individual, aunque seamos una misma comunidad, cada uno tiene su propia forma de Ok, pues comunicarse. vamos a ver si podemos hacerlo más fácil. ¿Cuántos lenguajes de señas hay en Puerto Rico? ¿Hay uno universal o hay varios? Hay muchos, hay una variedad de lenguajes de señas en Puerto Rico y igualmente en el mundo entero. Aquí en Puerto Rico se usa que el ASL, que es el American Sign Language, el PRSL, que ese es el lenguaje de aquí de Puerto Rico. Está la combinación de ambos lenguajes. Hay diferentes regiones como la del oeste, la del sur, el norte. Hay bonitos que tienen diferentes lenguajes de señas. Okay. Hay muchos. Cuando he visto que en las redes sociales últimamente las personas están poniendo subtítulos o personas, ¿verdad?, que están haciendo, como Bianca en el día de hoy, ¿verdad?, que nos está sirviendo como traductora. Eso es un comienzo o una de las cosas que debemos de nosotros también hacer para poder ser inclusivos no solamente utilizando las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Sí, eso es algo que nosotros necesitamos porque nosotros somos sordos y leerlo tal vez no podamos tener la idea completa, pero se nos hace más fácil que la labiolectura. Y también, si ponen un intérprete, ¿verdad?, en la orilla de uno de esos videos, claro, es mucho más fácil y más accesible la información. ¿Cuán difícil es para las personas sordas conseguir empleo en Puerto Rico? Sí, es bien difícil, de verdad. Porque, pues, por ejemplo, tú vas, entregas tu resumen, luego de eso la persona lo está leyendo, wow, muy bien, experiencias y todo, pero después dice, sordo, no, gracias, y entonces nos echan a un lado. Así que hay un discrimen latente, ¿verdad?, dentro Sí, Okay. sí, grande. Cuando se da ese discrimen, ¿hay agencias de gobierno estatales o federales que se supone que atiendan, ¿verdad?, alguna querella sobre discrimen, ¿verdad?, porque ustedes son sordos? Sí, nosotros tenemos leyes, la ley IDEA, esa es la más importante de todas. ¿Qué es la del IDEA? ADA. La de ADA, seguro. ADA. El American Disability Act, que es la federal. No recuerdo mucho porque, ¿verdad?, esa ley abarca muchas cosas, pero entre ellas no permite que se cause ningún tipo de discriminación por algún impedimento que pueda tener alguna persona.
porque en realidad pues todos nosotros podemos hacer cualquier cosa. Así que podemos ser inclusivos poniendo subtítulos, teniendo intérpretes, ¿verdad? En lo que ponemos en las redes sociales o en lo que comunicamos, ¿verdad? En general, los medios de comunicación, nosotros mismos que tenemos nuestros canales de YouTube, al igual que, ¿verdad? Que otras maneras de comunicarnos. ¿Cómo tú llegas, verdad? Y antes de continuar con la comunidad, ¿cómo tú llegas nuevamente o de dónde nace ese espíritu aventurero de coger clases de salsa, coger clases de bomba, estar haciendo rock climbing, de estar viajando el mundo? O sea, cuéntame de dónde nace ese sentido de aventura. Pues a la verdad, el mero hecho de pensar que yo puedo hacer tantas cosas, eso fue lo que me motivó. El viajar y disfrutar de lugares, visitarlos, para nosotros aprender sobre cultura, el coger clases que tanto me encantan y eso. Y disfrutar, saber que puedo disfrutar de diferentes cosas, que no importa el impedimento que yo tenga, esa es parte de mi motivación. Excelente. Bianca, ¿cómo conoces a Omi en ese sentido, verdad? Era Omi que íbamos a entrevistar, pero te tenemos así que es bien interesante tu perspectiva porque en ese sentido tú sí puedes hablar, tú sí te puedes comunicar, no eres audio impedida o, ¿verdad? No tienes algún impedimento de audio, así que cuéntanos cómo ha sido, o sea, cómo llegas al mundo y cómo ha sido esa experiencia. Yo la primera vez yo estaba cogiendo una clase en mi cuarto año en la escuela. Luego que me graduó, que entro a la Universidad de Calley, empiezo a aprender sobre la comunidad de educación especial. Luego de eso me entero que hay un colegio, San Gabriel, para sordos, y ahí yo aplico para coger una clase de señas. Luego me entero que hay un bachillerato para educación especial enfocado en la comunidad sorda. Ahí decido trasladarme a la UPR de Río Piedras y ahí entonces comenzó mi travesía. Mi maestro de lenguaje de señas me había avisado sobre las reuniones que hacían todos los miércoles y yo pues decidí ir y ahí fue que yo conocí a Omi y otras personas sordas también. Y luego ellos me cuentan sobre una compañía, se llama SOS, Servicios Orientados al Sordo. Ahí entonces yo aplico para comenzar mis clases de interpretación. Y ahí pues me integro más a la comunidad, más todavía, y hago muchas amistades que yo aprecio mucho, que voy a aprovechar y les puedo decir hola si me están viendo. Y pues de mi perspectiva ha sido una travesía que no la puedo comparar con personas que son familiares de sordos, porque ellos van a sentir más en los momentos que suceden discrimen. Seguro. ¿Entiendes? Yo los he visto porque yo soy intérprete y obviamente mi código de conducta profesional me dice que yo, calladita, y hago mi trabajo, que es enviar el mensaje. Exacto. Pero cuando uno está fuera de ese rol como intérprete, que uno ve el discrimen que sucede, uno le duele en el corazón, por decirlo así, porque aunque no sea familia tuya, ya es una comunidad a la que uno se encariña mucho porque ellos consideran, ellos saben que su comunidad es como más cerrada. Entonces, para tú poder adentrarte, tú tienes primero, antes que conocer sobre ellos, para luego ellos te dan la confianza, entonces nosotros nos integramos a su mundo. ¿Qué has aprendido de este mundo de los sordos? En Puerto Rico específicamente. Bueno, yo he aprendido que la diversidad funcional de las personas, no todas se pueden ver, no todas son visibles. Y que nosotros pensar que una persona sorda, él sabe el lenguaje de señas, eso no es así. Que hay muchos sordos, ¿verdad? Él dice que sí. Que ellos no usan señas, ellos tienen sus audífonos, usan su labiolectura y su voz para comunicarse. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido. Seguro.
Y otras han sido que los sordos son unos pariseros, les gusta. ¿De verdad? Sí. Dentro de ese, ¿llevas cuántos años ya como, verdad, dentro del mundo? Y bueno, adentro de la comunidad, Ujú. llevo como 5 años, pudiera decir. Ok. Como 5 años. ¿Cuándo tú supiste que la comunidad te había aceptado? Porque como bien sabes, ¿verdad? Es una comunidad cerrada, que no dejan a cualquiera entrar. ¿Sabes? ¿Cuándo fue que tú supiste que tú estabas ya, o sea, que eras parte del grupo? Que ya podés ir a pariciar con ellos. Eh, pues yo pienso que fue una vez que fui a una actividad, ¿verdad? Que era enfocada en los sordos, era como un concierto que iban a cantar un grupo. Ujú. Cantaban yo creo que merengue, salsa, diferentes cosas. Y ese día era, cerca de Navidad, que era en Plaza Las Américas, que iban a hacer un flash mob, Ok, ¿verdad? ajá. Y entonces me habían avisado para yo ir y participar. Y luego de eso me invitaron a comer. Y ahí fue que yo me sentí como que, Ya soy wow, parte de... ya estoy Mira, adentro. ya me empezaron a invitar a hacer cosas afuera. Qué bien. Omi, ¿qué te une o cuando tú ves a Bianca, ¿verdad? Que se está esforzando, que se interesa por la comunidad. Y hemos visto como Ivonne Orsini, que está ahora en Telemundo, y otros artistas están, ¿verdad? Se están interesando por el mundo, ¿verdad? De las personas sordas. ¿Cómo ustedes se sienten, verdad? No tú representando a la comunidad, pero tú como parte de la comunidad. Pues cuando yo veo, eh, Ivonne, ok. Cuando vi la dama Ivonne, ¿verdad? Interesada sobre la cultura del sordo, siempre trayendo visitantes sordos para el programa, para que los oyentes puedan ver y aprender sobre la cultura. Eso se sintió muy, muy bien. Ahí también, ¿verdad? Se presentaron diferentes sordos que tienen su propio negocio, sus productos. En una enseñaron que los sordos podían bailar bomba y eso para nosotros poder demostrarlo es un orgullo. Qué chévere. Yomar Cruz, que es con quien cogiste las clases de bomba y de hecho es quien creó el único grupo de bomba de sordos en Puerto Rico. Cuéntanos cómo ha sido esa Sí, eso es experiencia. verdad. Pues la primera vez, ¿verdad? Yomar nos invitó a coger un taller de bomba. Él había enviado una promoción y a mí como me encanta bailar, pues claro, yo tenía que participar. Vi que había varios sordos, de hecho había muchos sordos allí participando, bailando y veía que todos bailaban muy bien, nos ayudábamos entre nosotros cuando no entendíamos algo y nosotros cuando veíamos al maestro, ¿verdad? Nosotros copiábamos y lo seguíamos, era bien fácil. Y Giomar, él notaba que Omi, ¿verdad? Yo lo hacía muy bien, que aunque era sordo, que yo lo hacía muy bien para ser sordo con todo y ritmo. Y yo sabía, él sabía que yo después iba a ser más. Entonces, ok. Entonces me incluyeron en lo que el staff de ese grupo de bomba. Soy como si fuera la asistente allí. ¿Verdad? Ese trabajo yo lo acepté con mucho gusto para entonces yo ayudar al resto de la comunidad sorda que pudieran aprender bomba. Bianca, dentro, ¿verdad? De la comunidad sorda hay pocos intérpretes, no hay tantos como se supone, ¿verdad? Para una comunidad de sobre 200,000 personas.
¿Qué tú le dirías, verdad? Tú que estás desde afuera y como bien tú estabas diciendo, ¿verdad? Sufres cuando hay discrimen y todas estas situaciones que están habiendo y todavía al día de hoy, ¿verdad? Porque no hay igualdad. ¿Qué tú le dirías a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad? O sea, tú desde una perspectiva más objetiva, que estás en los dos mundos o entre los dos mundos, ¿qué tú nos podrías aconsejar a nosotros? Yo pienso que lo más importante es saber que todo tipo de diversidad funcional, sordo, síndrome Down, todo ese tipo de comunidad especial, ellos pueden hacer todo lo que quieran. Y hay que empezar por eso. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Que verlo y él decirte, yo soy sordo, eso no significa, espérate, bendito, o, tengo que bajar el nivel, tengo que hablarle como si fuera bruto. No, Okay. él tiene su propia inteligencia, su propia personalidad. Entonces, si se quieren comunicar, mira, los puertorriqueños, nosotros somos bien expresivos, movemos las manos y hacemos muecas. Entonces, a la hora de encontrarnos con un sordo, nos frizamos y no saben cómo expresarse. Ábranse, no todos saben leer, no todos. Seguro. Pero tú lees una foto que le muestre, una acción. Si tú le dices, limpia el piso, mapear, la misma seña de mapear. Es sencillo, es estar abierto a aprender. Y atreverse, también. ¿no? Atreverse a hablarle y en ese mismo lenguaje me imagino que la gente se va a equivocar, pero de eso se van a reír todos que están envueltos. Sí, y te cuento, cortito, ¿verdad? Seguro. Añadir, yo tuve una experiencia que yo dije una seña mal. Ajá. Y desde ahí eso fue un vacilón tras otro y me molestaban. Mira, te hacían bullying, pero de ellos a ti. Me hacían bullying, pero eso es parte de su cultura. Seguro. Porque es una cultura cerrada y eso. Y me hacían un bullying, pero yo aceptaba porque yo también me reía, porque eso es, en el proceso uno aprende, uno no lo puede coger como personal pecho ni nada. Omi, ¿qué le dirías a verdad, a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo? Y no quiero caer en redundancia, pero ¿qué deben de hacer las compañías, al igual que el gobierno, para comenzar a ser más inclusivo? O sea, ¿cómo se puede incorporar la comunidad sorda a los negocios, al gobierno, a las actividades del día a día? ¿Qué tú crees que, verdad? ¿Qué consejos nos puedes dar? Pues hay muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, yo pienso que es mejor estar más pendiente a las necesidades del sordo para ayudar, estar más dispuesto a eso, sacar lo que sería el discrimen hacia nosotros, en vez de, ¿verdad?, tener inequidad, tener equidad, igualdad, darnos cosas que sean más justas para nosotros. Necesitamos también ser informados y nosotros informar sobre nuestra comunidad sorda para que puedan entender. De hecho, por eso es que estamos haciendo este podcast, por eso es que estás aquí en el día de hoy, porque desde que te conocí en la primera clase de salsa y obviamente te he estado viendo en los jangueos ¿verdad? Y en diferentes actividades, siempre pensé que había que haber, o sea, nosotros que tenemos, ¿verdad?, un mecanismo de comunicación, aportar a que la gente pueda escuchar, que pueda ver y que pueda entender a la comunidad sorda, para eso mismo, ¿verdad?, para seguir abriendo camino y que haya un mejor entendimiento de la misma. Así que te quiero dar las gracias, al igual que a ti, Bianca, por estar ahí en el día de hoy, por permitirnos conocer un poquito más de Omi, más de, obviamente, la sorpresa, porque Bianca no se lo esperaba, que también cayó en la entrevista. Así que, pero es bien interesante porque tu testimonio, al igual que de Omi, tienen que seguir siendo escuchados. Curiosamente, ¿verdad? E irónicamente, porque mientras más se escuche, más podemos aprender, más podemos ser inclusivos y más podemos tenerlos a ustedes participando de todo
como los seres humanos que ustedes son. Así que muchas gracias por haber estado aquí en nuestro podcast. Muchas gracias por haberme invitado, Waldemar. Y muchas gracias a ti por ser la intérprete y por ser también la entrevistada. Así que muchas gracias. Nos veremos en el próximo podcast de Hackeando la Mente.